Bienvenidos a Pino Suárez II, Domicilio del Diálogo, desde esta Galería de Presidentes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Es un gran gusto, en lo personal así lo manifiesto, un honor para el canal judicial recibir a la doctora María Marván Laborde, quien es consejera electoral del Instituto Federal Electoral, con una enorme trayectoria, una mujer muy reconocida por lo brillante en su trayectoria profesional, por su verticalidad, por su honestidad. Es un gran gusto tenerla con nosotros, doctora. Bienvenida. Muchísimas gracias, el gusto es mío, desde luego. Estoy obligado a dar una muy breve síntesis de la trayectoria de la doctora, licenciada en Sociología, maestra en Arte, doctora en Filosofía. Fue usted comisionada del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública, el IFAI, y también fue presidenta de este organismo. Una trayectoria muy importante, se le recuerda con especial cariño en esa etapa porque hizo un gran papel en el IFAI, sin duda, doctora. Investigadora, especialista en temas de reforma política, democratización, revolución mexicana, entre otros. Usted ha escrito sobre muchos temas. Hay uno en particular sobre el que quisiera iniciar la conversación, esta charla. Ha escrito usted sobre el reto de crear una nueva relación de gobernantes y gobernados. Y también platicábamos antes de iniciar esta cita para el Pino Suárez II sobre lo difícil que es construir confianza y lo fácil que es perderla, doctora. Quizá son dos temas relacionados para iniciar. Muchísimas gracias. Desde luego creo yo que uno de los grandes retos de cualquier gobierno, de la democracia en especial, es justamente encontrar este equilibrio entre confianza y desconfianza. Creo yo que cualquier gobierno debe partir en términos generales de la confianza. Confianza no solo en las instituciones, sino principalmente entre los propios ciudadanos, es decir, personas, hombres y mujeres que por azares del destino se juntan, están en un determinado país y tienen que darse a sí mismos instituciones, tienen que crear gobierno y tienen que partir de la posibilidad y la decisión de que ese gobierno que se dan a través de decisiones democráticas funcione, una apuesta a la confianza. Partiendo de esta apuesta a la confianza, tiene que haber una natural y sana desconfianza, es decir, en primer lugar, creemos en nuestros conciudadanos, nos reconocemos como iguales para crear instituciones, pero al mismo tiempo establecemos sistemas de vigilancia, que hoy se llaman de manera un poco más sofisticada sistemas de pesos y contrapesos, en donde todos los poderes tienen vigilancia y los ciudadanos pueden vigilar a todas las instituciones. En este equilibrio creo que es como puede caminar y desarrollarse una democracia. Desde luego es mucho más difícil remontar la desconfianza cuando hay evidencias claras de ruptura de confianza por corrupción, por fraude electoral, por deshonestidad en el manejo de los documentos, en fin, por cualquiera de las muchas formas en las que se puede traicionar la confianza de los ciudadanos. Es mucho más difícil remontar una vez que ésta ha sido maltratada o vulnerada. Ahora que tenemos una institución como el Instituto Federal Electoral, que otorga confianza o trata de proveerla para los procesos electorales como árbitro, que establece una logística pues brutal en todo el territorio nacional, es un ejercicio maratónico, muy amplio, abarcar los 300 distritos electorales, organizar y llevar a buen puerto una elección presidencial para renovar incluso el Congreso. Tendríamos que reconocer que en 2006 hubo ciertos tropezones, doctora, quizá que minaron de alguna forma la confianza de una institución como el IFE. Se polarizó mucho el proceso electoral, es natural la polarización en un proceso político. Sin embargo, se habla de que hubo mala toma de decisiones desde el instituto que generaron en un escenario que fue de menos a más, creciendo en cólera, en recriminaciones, en manifestaciones, y llegamos a una elección presidencial con ese saldo en el que hay que recuperar terreno y credibilidad, sobre todo de parte del instituto,
que está encargado ahorita de esta gran responsabilidad y usted es parte fundamental de este Consejo General. Sin lugar a dudas es uno de los grandes retos que tiene el IFE en esta elección de 2012. Quizás sea la peculiaridad que distingue el 2012. No quisiera yo juzgar, porque no me toca, lo que pasó en el 2006, pero creo que sí tenemos que aprender y creo que hay muchas cosas que hay que decir y decir muy claramente. En primer lugar, quisiera hacer alusión a lo que usted dice, y es esta gran maquinaria que es el IFE, en donde se combina tanto quienes trabajan o trabajamos de manera cotidiana en el IFE con un inmenso poder ciudadano, en donde se invita a todos los ciudadanos a que sean ellos los que cuiden la elección. La forma en la que México, a partir del proceso de transición a la democracia, viene armando las casillas y los funcionarios de casilla, estoy segura, no solo digo creo, estoy segura que es ejemplar en el mundo. Le doy algunas cifras. Para esta elección se van a instalar cerca de 145,000 casillas. Se ha sorteado ya el mes de nacimiento de las personas de la lista nominal que tienen que integrarse a formar las casillas. Resultaron electos, digamos, los meses de diciembre y enero. Se sorteó hace pocos días la letra, se hacen 2 sorteos separados. A partir de la letra S se empieza a insacular a través de rifas en todos los distritos quiénes deben ser funcionarios de casilla. Se arma una gran lista nacional de cerca de 8 millones de ciudadanos y ciudadanas, en donde de esos 8 millones tenemos que ir a capacitarlos y entrenarlos para que sean funcionarios de casilla. Se toca en sus domicilios, se les invita a ser funcionario. Una vez que dicen que sí, tienen que venir a un proceso de capacitación, se les hacen ciertos exámenes para asegurarnos que entendieron todo el proceso electoral, cómo se instala la casilla, cómo se cuentan los votos, qué pasa cuando un voto no sabemos si se votó por un partido u otro, cómo contar el que es válido, el que es nulo. Tenemos un sistema electoral sumamente complejo, sumamente complejo. Una de las razones que creo que nos debe dar confianza de que esta rifa en que a partir de la gente que nació entre diciembre y enero, cuyo apellido empieza en la letra S, ha sido realmente sorteada de manera aleatoria, es que la proporción que hoy ya sabemos que tienen estos funcionarios de casillas en el sorteo, quienes acepten y quienes pasen el examen ya es otra cosa, es prácticamente igual a la del padrón, 52% de mujeres, 48% de hombres. Aleatoriamente salió así, porque en términos aleatorios los grandes números siempre funcionan. Sí. Hay que ir y capacitarlos, hay que trabajar con ellos, hay que estar conscientes que por la presidencia a nivel de elección federal vamos a tener 4 grandes opciones: presidencia, senadores, diputados. Tenemos 2 partidos que van solos, 2 coaliciones. Las coaliciones complican mucho cómo contar los votos. Yo puedo tachar, si mi elección es por alguno de los candidatos que va en coalición, puedo marcar en la boleta solo uno de los partidos, puedo marcar 2 de los partidos o 3 de los partidos, en el caso que va con 3. Y los votos se cuentan de manera diferente, dependiendo de lo que deciden los funcionarios. En esa medida creo que necesitamos un gran acompañamiento de los medios de comunicación, de toda la capacidad instalada dentro del IFE para trabajar con esos ciudadanos y darnos cuenta que en el proceso electoral entran ciudadanos que son nuestros vecinos,
Es muy probable que el día que lleguemos a la costilla esté la vecina del edificio en el que vivo o la señora que atiende en la miscelánea en la que normalmente voy a comprar. En fin, son nuestros vecinos quienes cuentan los votos el día de la elección. No es extraño en países que tienen más de dos opciones, que no son bipartidistas propiamente, no es extraño que la carrera presidencial en realidad se cierre, porque ahí no hay representación proporcional que valga. Y creo que lo que vamos a ver a lo largo del proceso de campañas, que está por empezar el día 29 de marzo en una sesión solemne, tomarán posesión como candidatos quienes ya han sido nombrados por los diferentes partidos. Lo que va a pasar naturalmente en el proceso de las campañas es que vamos a ir viendo cómo se definen las preferencias partidarias expresadas a través de las encuestas, donde las encuestas pues son retratos, nos irán diciendo quién va ganando, quién va perdiendo, quién va subiendo, quién va bajando. Es parte de la normalidad electoral hasta llegar al gran día, este año, el 1 de julio, donde realmente vamos a ver quién de verdad va a ir a votar. Normalmente no es una pregunta muy útil en las encuestas preguntarle a la gente si va a ir a votar. La gente se siente comprometida a decir que sí, se asume como parte de un deber cívico y no es fácil decir muchas veces no, yo no voy a cumplir con ese deber cívico. Hoy día hay mucha gente que sí lo expresa y dice no, yo no pienso ir. La gente que en una encuesta dice que no piensa ir o la gente que en una encuesta dice que sí piensa ir, en realidad el día 1 de julio puede hacer lo que dijo o lo contrario. Por eso el gran día finalmente es el día 1 de julio, donde sale a votar la gran masa de ciudadanos y ciudadanas. Esperemos tener una participación muy alta. Yo invito a todos los mexicanos y mexicanas que vayan a votar. Creo que es importante ejercer nuestros derechos cívicos y políticos y uno de ellos, sin lugar a dudas, es el voto, por cada quien quiera, pero creo que votar es importante. Votar es una manera de exigir, creo yo. Vayan a votar y a partir de eso habrá que contar los votos y declarar quién fue ganando cada uno de los puestos de elección popular. Con toda esta síntesis de la que usted nos habla, que implica el esfuerzo de la organización, del desarrollo de la elección, remontándonos al pasado y usted siendo una experta en historia, revisora del proceso de la Revolución Mexicana, quiero llevarla a esta pregunta. Podemos decir categóricamente que las posibilidades y la etapa de los fraudes electorales en México quedó totalmente desterrada, con los procesos, con el instituto, con los controles, con la vigilancia ciudadana que hay actualmente en nuestro país. No diría yo solamente con los procesos del instituto, diría con la gran maquinaria legal electoral que hoy existe en el país. No solo existe el Instituto Federal Electoral que organiza elecciones, tenemos dentro del Poder Judicial el Tribunal Federal Electoral, ante el cual pueden quejarse tanto los ciudadanos en lo personal como los partidos políticos. Hay toda una serie de diferentes juicios de derechos ciudadanos. De hecho, el tribunal calificará la elección presidencial y la del Congreso. El tribunal finalmente califica la elección, pero vayamos antes, a la gente que milita en los partidos. Si un militante, hombre o mujer, nos da lo mismo en este caso, considera que su propio partido vulneró sus derechos porque él hizo todo lo que tenía que haber hecho conforme a estatutos para poder ser candidato o candidata y por algo no quedó elegido, puede irse a quejar al tribunal y el tribunal tiene que revisar y determinar. Es decir, hay procesos judiciales donde a cualquier partido, a cualquiera de las tres coaliciones, le dice, tú no actuaste conforme a derecho en este distrito, por tanto, no puedes presentar este candidato o candidata, quien tiene derecho es este otro. Desde ahí empieza la defensa de la limpieza electoral, desde la limpieza al interior de los partidos. Todas y cada una de las decisiones del Instituto Federal Electoral
tanto a nivel del Consejo General como a nivel de los consejos locales, estados y Distrito Federal, como a nivel de consejos distritales, 300 distritos, todas y cada una son revisables. Entonces, en realidad, la confianza en el proceso electoral la vamos construyendo con diferentes perspectivas, con diferentes tareas. El IFE no puede meterse en las tareas del tribunal. El tribunal tiene clara y delimitado qué es lo que tiene que hacer. Los partidos saben qué es lo que tienen que hacer. Tienen que registrar sus reglas, tienen que cumplirlas, y de esa manera se va generando un sistema electoral, un proceso electoral regulado, donde hay posibilidad de defensa de todos y cada uno de los intereses. El escenario está desterrado entonces. El escenario está controlado. Doctora, quiero aprovechar también estos minutos para preguntarle en lo personal. ¿Aceptó el reto de ser consejera del Instituto Federal Electoral? Fue complicado llegar a una etapa en la que ya había arrancado el proceso electoral. Fue un proceso un tanto cuanto tormentoso, si pudiéramos calificarlo o definirlo, por la polarización que se dio entre las fuerzas políticas. Finalmente se integran, se incorporan 3 consejeros, usted, el doctor Sergio García Ramírez y Lorenzo Córdoba, 3 personajes honestos, probados, capaces, que llegan a enriquecer el trabajo del instituto. En lo personal, ¿le vale la pena el desgaste, la responsabilidad, las presiones, el gran reto que tiene enfrente? Sin lugar a dudas es un gran reto, también es un gran honor. Creo que jamás en mi vida soñé con una distinción de este tamaño, y me honra mucho, y ese no es mérito mío, el proceso que se hizo para nombrar a estos 3 consejeros. No quisiera hablar en detrimento de mis compañeros, los 6 compañeros que estaban ya en el Consejo General. Respeto su trabajo, respeto lo que han hecho, y no tengo manera de hablar mal de ninguno de ellos, y jamás lo haría. Hay una cuestión que me parece esencial en este proceso y que quiero encomiar de la Cámara de Diputados. Se dieron cuenta que tenían que nombrar 3 consejeros por consenso, y espero que así se haga de hoy en adelante. No por mí, no por el consejero Córdoba, no por el consejero García Ramírez, por México y por el futuro del Instituto Federal Electoral. Con esta gran responsabilidad, desde luego hay momentos de angustia. La cantidad de cosas que hay que hacer, por un lado es muy grande, por otro lado el IFE funciona como maquinita. Es el trabajo del Servicio Profesional Electoral y de toda la estructura del IFE. Es impresionante cómo tienen las cosas absolutamente medidas por días, por hora, casi por segundos. Y ese es un trabajo de la estructura al cual los 9 consejeros simplemente nos sumamos, ayudamos y procuramos no estorbar, porque creo que eso es importante. En esta lógica, creo que la cantidad de cosas que hacer, la cantidad de pistas en las que hay que moverse, nos van llevando en un ritmo de trabajo pesado, pero pues también creo que no hay honor más grande. ¿Hay momentos de preocupación? Claro que los hay. Una responsabilidad de este tamaño, pues sería alguien o muy deshonesto, muy cínico decir que no hay momentos de preocupación, pero las cosas van saliendo, van caminando. Insisto, hay una gran estructura que apoya todos los trabajos, y pues la confianza de que los mexicanos saldrán a votar y se contarán los votos, y los funcionarios de casilla aceptarán ser funcionarios de casilla, y tendremos que trabajar en esta gran construcción de la democracia mexicana. Doctora, hay algunos escenarios complicados, entre otros la seguridad de los candidatos en el proceso de las campañas. Iniciarán su recorrido por todo el país.
pueblo por pueblo, ciudad por ciudad, estado por estado. Y por el contexto actual que vive México, hay territorios que tienen particularidades y son especialmente complicados en temas de seguridad. Y me refiero a algunas regiones del norte del país, Michoacán, Chihuahua, Guerrero, quizá Veracruz. Ha sido un tema de análisis del instituto y cuál es el escenario que se plantean ante esta coyuntura que no es afortunada y que tiene que ver con la misma transparencia y el buen desarrollo del proceso electoral, la tranquilidad del ejercicio político en el territorio nacional. Y otro tema que va quizá ligado de la mano es el tema de los dineros en las campañas políticas, los métodos de fiscalización, de evitar dinero sucio en las campañas políticas o que las intenciones de grupos delictivos fructifiquen y puedan ensuciar o puedan contaminar el proceso electoral. Son dos temas que el instituto ha analizado y por supuesto está atento al desarrollo de estas situaciones. Sin lugar a dudas, el propio COFIPE prevé la posibilidad, y quiero subrayar posibilidad, de ofrecer seguridad a los candidatos presidenciales, y subrayo posibilidad porque en última instancia es el propio candidato, en este caso tenemos 3 candidatos, una candidata, quien tienen la potestad de aceptarla o no. No es el IFE quien la provee, es a través de la Secretaría de Gobernación, a través de Estado Mayor Presidencial, que a quien la solicita se le provee esta seguridad. Este año, dadas las circunstancias que nos presentan retos especiales, se firmó un convenio con la Secretaría de Gobernación que a su vez llevó a otra serie de trabajos y convenios con los diferentes estados de la República para que aquellos candidatos que lo soliciten, no solo los candidatos a la presidencia, a través de las instituciones dedicadas a proveer seguridad, se les pueda proveer. Creo que es importante decirlo, el IFE en esto no es más que un facilitador. El IFE no tiene personal de seguridad dedicado a esto, no debe de tenerlo. Su trabajo es organizar las elecciones y ser árbitro. Y creo que un Estado democrático justamente tiene que repartir las tareas conforme la Constitución desde arriba hasta los convenios más abajo, todo en una jerarquía jurídica lógica, se van repartiendo los trabajos. En ese sentido se firmó este convenio con Gobernación y eso trata de evitar o minimizar los riesgos que ahí pudiesen estar presentes. Respecto al dinero en las campañas, la fiscalización que existe del dinero que entra propiamente al proceso electoral es cada vez más claro, cada vez más exigente, y hay la preocupación del IFE de que los partidos disminuyan al mínimo posible el uso de efectivo y todo el demás dinero tenga que transitar por el sistema financiero, bancario tradicional del país. Esto no es una garantía del 100%, pero desde luego en cualquier sistema financiero, no solo el que se refiere a financiamiento de campañas, sabemos que a mayor dinero en efectivo, menor posibilidad de control, a mayor dinero que circula a través del sistema financiero, a través de chequeras, a través de tarjetas de crédito, a través de todos los instrumentos financieros de los que dispone un país, la posibilidad de usar dinero cuyo origen no sea lícito disminuye proporcionalmente. Y en ese sentido el IFE, a través de la unidad de fiscalización que se sofisticó mucho después del 2006, ha establecido una serie de medidas justamente para minimizar el efectivo e incrementar
los controles en el manejo de dinero de todos y cada uno de los partidos y de todos y cada uno de los candidatos, donde hay responsabilidades diferenciadas. Los precandidatos tienen ciertas responsabilidades, los candidatos tienen otras y los partidos tienen otras. Y a todos y cada uno de ellos se les fiscaliza. ¿Hay un plan de crisis en el instituto ante el escenario de un margen entre el primer y segundo lugar en el resultado de la elección presidencial que les permita dar absoluta certeza, aun por muy reducido que sea este margen diferencial entre el que se declarara o la que se declarara ganadora y el segundo lugar, para no repetir los escenarios de 2006, doctora? A raíz de la elección del 2006 y de la reforma electoral de 2007-2008 por periodo de negociación y publicación, etcétera, hay un escenario previsto de manera muy clara y justamente lo que prevé son las condiciones de los recuentos de los paquetes electorales, que sin lugar a dudas es uno de los grandes retos que enfrentará el Instituto Federal Electoral con todos sus comités locales y distritales y con todos los consejeros y consejeras de todo el país. Pongo simplemente un ejemplo. En cualquier distrito en el que la distancia entre el primero y segundo lugar sea de 1% o menor a ello, el segundo lugar tiene derecho a pedir un recuento total. Y el IFE está trabajando y está preparando, porque es la obligación del IFE, prever estos escenarios, y hay que trabajar desde disponer espacios físicos donde pueda haber este recuento. Es un tema de logística. Es un tema de logística, y es un tema de logística nada sencillo, porque son 3 elecciones en donde hay que preparar los recuentos y donde además la ley nos obliga a terminar los recuentos, cuantos sean estos, antes del día domingo. Entonces, toda la preparación que ahorita se está haciendo de logística se está haciendo en la previsión de cómo reaccionar en un momento de crisis, cómo ver en dónde se puede, cómo ver el trabajo de los consejeros y al mismo tiempo de los representantes de los partidos. En la medida en la que hayamos previsto esto, primero desde la ley, y la ley lo previó desde 2007-2008, para posteriormente llevarlo a la práctica en la medida en la que sea necesario esto, creo que podrá salir bien el proceso. Y habrá entrenamientos, y habrá simulacros, y habrá trabajo de capacitación justamente desde los funcionarios de casilla hasta toda la gente que se involucra en este proceso. Nos queda un minuto, doctora. ¿Conviene a México que quien gane con amplitud? Bueno, conviene y no conviene, y voy a decir por qué. Sí. Conviene que los resultados sean creíbles. Si hay una gran amplitud es mucho más fácil aceptar los resultados, mucho más fácil no tener escenarios de conflicto. Lo que conviene a México es que gane quien gane, lo reconozcamos. Eso es lo que conviene a México. Finalmente, para presidente, un voto de diferencia hace la diferencia. Para diputados y senadores de mayoría relativa sucede lo mismo. Conviene creer en nuestras instituciones, conviene creer en nuestros partidos, conviene que los partidos y los candidatos se comprometan de manera indubitable con el Estado de Derecho y con la democracia. Doctor, hemos agotado media hora, se quedan muchos temas. Agradezco mucho su tiempo para esta entrevista. Sabemos que su agenda es complicada, que es muy intensa, y que se extienda una invitación permanente para que a través de este foro usted tenga un mecanismo de expresión que ponemos a su disposición. Muchísimas gracias a usted, desde luego a su amable auditorio, y creo que todos tenemos la responsabilidad por trabajar por México y que esta elección sea creíble. Le agradezco mucho, doctora, muy amable. Muchas gracias. También le agradezco a usted el favor de su atención a Pino Suárez 2. Lo invito a que siga en el canal judicial. Muchas gracias. No quiero dejar de mencionar el caso de Eufrosina Mendoza Cruz, que después de 50 años
de haber conquistado el voto femenino, de haber conquistado el derecho a ser votadas, en 2008 se le negó en su comunidad oaxaqueña la posibilidad de ser presidenta municipal.